Nació en medio del invierno más crudo que los ancianos podían recordar. Las montañas estaban cubiertas por un velo de hielo tan espeso que incluso los lobos evitaban bajar a los valles, y el cielo, gris y pesado, parecía dispuesto a caer sobre la tierra. El asentamiento de Fjelgard se mantenía en pie como una llama obstinada en una tormenta interminable. Chozas de madera oscura, techos cubiertos de hierba endurecida por el hielo y humo elevándose desde cada hogar para espantar la muerte del frío. Fue allí, en el interior de una casa humilde pero resistente, donde Rumbar abrió los ojos por primera vez, envuelto en pieles y rodeado por el murmullo de plegarias antiguas. Su madre, Sigrun, era una mujer fuerte, curtida por la vida y por la dureza del norte. Había sobrevivido a pestes y hambrunas, a inviernos interminables y a batallas perdidas, y sin embargo, en su mirada había una serenidad que muchos confundían con fragilidad. Quienes la conocían sabían que era lo contrario, era una fortaleza hecha carne. Su padre, Jorund, era un cazador respetado, silencioso y severo. No se caracterizaba por sus palabras, sino por su mirada profunda, que parecía guardar secretos más antiguos que el propio asentamiento. El día del nacimiento de Rumbar, Jorund colocó a su hijo en lo alto del escudo familiar y lo sostuvo bajo la nevada, dejando que los copos tocaran su piel. Era un ritual ancestral, ofrecer al niño al invierno, para que éste decidiera si era digno de sobrevivir. El viento sopló con violencia, cortante como un cuchillo, pero el niño no lloró. Solo abrió los ojos y observó la inmensidad blanca. Algunos ancianos murmuraron que eso era una señal. Otros lo atribuyeron al frío, que adormecía incluso a los recién nacidos. Pero Sigrun, que escuchó más de lo que decía, supo que aquel era un presagio. Ese niño caminará con la tormenta, dijo, mientras tomaba a su hijo de vuelta entre sus brazos. La infancia de Rumbar transcurrió entre la nieve y las historias que su madre contaba junto al fuego, relatos de dioses que habían levantado montañas, de criaturas que habitaban bajo los lagos congelados, de espíritus que podían tomar la forma del viento o del fuego. En Fjelgard, la mitología no era una invención para entretener a los niños, era una forma de entender el mundo. Cada roca, cada árbol y cada río tenía un nombre secreto, un espíritu guardián, una memoria. Y los habitantes del norte crecían aprendiendo a escuchar esas voces invisibles. Desde muy pequeño, Rumbar mostró una destreza física que sorprendía incluso a quienes se creían inmunes al asombro. A los 5 años ya corría por los riscos sin perder el equilibrio, trepaba árboles altos y jugaba a levantar troncos que debían requerir ayuda de 2 niños más. Pero no era solo su cuerpo lo que destacaba, también tenía una mirada inquisitiva, que atravesaba las palabras de los adultos y buscaba significados ocultos. Todo lo observaba, todo lo analizaba, todo lo retenía. A los 7 años recibió su primer cuchillo, forjado por su padre. La hoja era sencilla pero fuerte, y el mango estaba tallado con símbolos que solo Jorund conocía por completo. No es para que luches, dijo él, sino para que aprendas. Desde ese día, Rumbar acompañó a su padre a cazar. Caminaban durante horas en silencio, siguiendo huellas imperceptibles. Jorund le enseñó que un cazador debía ser parte del bosque, no un intruso, debía moverse como el viento, no como un trueno. Rumbar absorbía aquellas lecciones con una facilidad casi inquietante. La vida en Fjelgard era dura, pero estaba llena de rituales que daban estructura al caos. Cada luna llena, el clan se reunía en torno al gran fuego del centro del asentamiento. Allí los Skald contaban historias de guerras antiguas, de los primeros reyes, de criaturas que vivían más allá de las fronteras conocidas. Los niños escuchaban con los ojos abiertos, y los adultos asentían con respeto. De esas reuniones, Rumbar aprendió que un hombre no era solo su fuerza o su habilidad con las armas, era también su memoria, su palabra y su honor. Cuando cumplió 10 años, Jorund comenzó a instruirlo no solo en la caza, sino en el combate. Un hombre debe saber defender a su gente, le decía. Usaban bastones de madera, y aunque al principio los movimientos de Rumbar eran desordenados, aprendió rápido. Muy rápido. Tenía la resistencia de un ciervo, la velocidad de un lince y una determinación que a veces preocupaba a su padre. Las primeras derrotas lo enfurecían, pero Rumbar no lloraba ni se quejaba. Entrenaba hasta que sus brazos no pudieran sostener el bastón. Su relación con la religión del clan también se intensificó. Los dioses del norte no eran figuras lejanas y abstractas, eran presencias activas, cuya voluntad podía sentirse en las tempestades, en la abundancia de la caza o en la desgracia inesperada. El dios del trueno, protector de los hombres, la diosa del destino,
que tejía los hilos de la vida, y sobre todos ellos, el Dios Padre, el que había sacrificado su propio ojo para obtener sabiduría. Rumbar escuchaba estas historias con una mezcla de admiración y deseo. Quería entender qué era aquello que movía el mundo más allá de la fuerza de un brazo o del filo de una espada. A los 12 años, su vida cambió para siempre. El invierno había llegado con particular ferocidad. La comida escaseaba, los animales migraban antes de tiempo y las rutas comerciales estaban bloqueadas por montañas de hielo. En una expedición de caza, Jorund cayó herido por un jabalí enorme y descontrolado. Pese a la gravedad de la herida, el cazador consiguió matar al animal, pero nunca se recuperó del todo. Su respiración se volvió pesada, su mirada perdió brillo y, poco a poco, se fue desvaneciendo. Antes de morir, pidió ver a Rumbar a solas. Le dijo que era el momento de que dejara de aprender como un niño y comenzara a vivir como un hombre. No sigas mis pasos, le dijo con voz débil. Crea los tuyos. Sé más fuerte que yo. La muerte de Jorund cayó sobre el niño como una carga inmensa. Sigrun, pese a su dolor, se mantuvo firme. Le recordó a Rumbar que la vida del norte era así, breve para algunos, larga para otros, pero siempre marcada por el cambio y la pérdida. Aún así, la tristeza se convirtió en el fuego que transformó al niño. A partir de ese momento, Rumbar entrenó con mayor intensidad. Aprendió a manejar el hacha, la lanza y el escudo. Aprendió a resistir el frío, a rastrear presas difíciles, a moverse en silencio y a observar lo que otros ignoraban. Se internaba en el bosque durante horas, buscando respuestas en los sonidos del viento y en el crujir de las ramas. Lo hacía no solo por él, sino por la memoria de su padre. Cada nuevo logro era una forma de honrarlo. A los 16 años, la transformación era evidente. Rumbar ya no era un muchacho, sino un joven de hombros anchos, mirada firme y pasos seguros. Su nombre empezaba a mencionarse entre los guerreros del asentamiento. No era el más fuerte ni el más grande, pero sí uno de los más tenaces. En las batallas de entrenamiento, atacaba con furia contenida y defendía con precisión instintiva. Su presencia imponía respeto. Fue entonces cuando el destino empezó a abrir caminos inesperados. Una noche, mientras celebraban el fin del invierno con el ritual del fuego mayor, un visitante llegó al asentamiento. Nadie lo esperaba, y su aparición fue silenciosa, casi antinatural. Su capa estaba cubierta de escarcha, y llevaba un bastón de madera tallada que parecía brillar tenuemente bajo la luz del fuego. Nadie lo reconoció. Cuando se acercó al centro de la reunión, el murmullo cesó. Y sus ojos, profundos y oscuros como un lago en la noche, se posaron sobre Rumbar. El hombre de la capa helada permaneció inmóvil ante el fuego mayor, observando a Rumbar como si hubiese estado buscándolo durante años. El crujir de las llamas iluminaba sus facciones rígidas, marcadas por arrugas profundas y una barba gris entrelazada con cuentas de hueso. Cuando abrió la boca, su voz no sonó como la de un anciano cansado, sino como la de un mensajero que había cruzado tierras devastadas por un destino oscuro. He caminado 3 noches sin descanso, dijo, clavando su bastón en la nieve endurecida. Vengo de las fronteras orientales, y traigo advertencias de guerra. Un murmullo recorrió a los habitantes de Fhelgard. El clan era pequeño, pero su orgullo era grande. Ninguno de ellos temía la muerte, pero temían perder su hogar, el único refugio contra la dureza del mundo. Rumbar sintió como la tensión se apoderaba de su pecho, como si una cuerda invisible tirara de él hacia adelante. ¿Quién eres?, preguntó Sigrun desde entre la multitud. El anciano la miró, reconociendo en sus ojos una fuerza similar a la suya. Me llaman Barksen, último vigía de Skarnolm. Ese nombre cayó sobre la plaza de fuego como un yunque. Skarnolm había sido un bastión legendario en los relatos de los Skald, una fortaleza construida en la grieta entre las montañas, hogar de guerreros tan temidos como respetados. Si un vigía de aquel lugar estaba allí, algo grave ocurría. El enemigo ha vuelto, continuó el visitante. Hombres sin honor, hijos de clanes rotos, carroñeros que sirven a un rey cuyo nombre ni siquiera merece pronunciarse. Han arrasado 5 asentamientos, quemado bosques sagrados y profanado los túmulos de nuestros ancestros. No buscan tierras, hizo una pausa, dejando que las llamas proyectaran su sombra alargada, buscan someternos. Rumbar sintió un nudo ascender por su garganta. Los clanes del norte podían enfrentarse entre sí por territorios, ganado o viejas disputas familiares, pero la destrucción de túmulos sagrados no era una guerra, era una declaración de odio. Era un crimen contra los mismos dioses.
¿Y por qué vienes aquí? Preguntó uno de los guerreros más ancianos. Somos pocos. No podemos derrotar a un ejército. Barksen lo miró con dureza. Porque no busco un ejército. Busco hombres que aún recuerden el honor, clanes que no se escondan cuando la tormenta ruge. Busco a quienes puedan pelear por algo más grande que ellos mismos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire gélido. Rumbar no lo sabía aún, pero aquel momento sería recordado como el inicio de su destino. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Algunos en el clan dudaban. Otros querían expulsar al visitante y proteger únicamente el asentamiento. Pero la mayoría, especialmente los jóvenes guerreros, sentían hervir la sangre con el llamado de la guerra. La idea de defender la memoria de los ancestros era razón suficiente para empuñar un arma sin dudar. Rumbar observaba todo en silencio, como si el mundo hubiese cambiado de ritmo sin previo aviso. Desde la muerte de su padre, la rabia había sido su impulso, pero ahora había algo distinto, una certeza fría y firme, como una hoja recién afilada. Barksen lo buscó una mañana mientras él entrenaba con el hacha. Lo encontró de pie sobre la nieve, sin capa, con el torso desnudo pese al viento cortante. Tú no temes al invierno, dijo el anciano. Lo llevas contigo. Rumbar bajó el hacha, incapaz de entender si era un elogio o una advertencia. Mi padre me enseñó a no temer nada, respondió. Barksen acercó su bastón, señalando la nieve a sus pies. Tu padre te enseñó lo que él sabía. La guerra te enseñará lo que aún ignoras. Rumbar no apartó la mirada. Aquel anciano tenía el aire de alguien que había visto demasiadas muertes para hablar en vano. ¿Por qué me miraste esa noche? Preguntó finalmente. Barksen sonrió apenas. Porque entre todos los presentes, tú fuiste el único que se levantó al oír la palabra guerra. No con miedo, sino con una especie de hambre. Los hombres así cargan un destino que no eligieron. Rumbar no respondió, aunque la incertidumbre vibró dentro de él. Cuando el consejo del clan decidió finalmente que un grupo de guerreros partiría hacia Skarnon para unirse a los vigías restantes, el nombre de Rumbar estuvo entre los elegidos. Sigrun lo miró fijamente cuando le comunicaron la noticia. No te preguntaré si tienes miedo, dijo ella mientras envolvía su espada en cuero. Te preguntaré si tienes claro quién eres antes de partir. Rumbar sostuvo su mirada. Era la primera vez que veía preocupación en los ojos de su madre, no por su seguridad, sino por su alma. Soy tu hijo, respondió. Y soy hijo de este lugar. Sigrun asintió, aunque sus manos temblaron apenas. Entonces recuerda esto, un guerrero no es aquel que mata, sino aquel que resiste sin perderse. Rumbar guardó esas palabras como si fuesen un arma más. La partida se realizó al amanecer. Eran 12 hombres y una mujer, todos fuertes, todos acostumbrados al rigor del norte. Pero ninguno sabía lo que los esperaba más allá de los bosques helados. Barksen guiaba la marcha con un paso sorprendentemente firme para su edad. Durante los primeros días cruzaron territorios familiares, ríos congelados, valles donde alguna vez habían cazado ciervos, bosques donde las sombras se movían como presencias invisibles. Pero después del 5.º día, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles estaban quemados, los troncos calcinados y negros como huesos de gigantes. La nieve estaba teñida de ceniza. Aquí fue donde cayeron los primeros, dijo Barksen sin volverse. Una inquietud silenciosa se apoderó del grupo. Rumbar avanzaba en silencio, sintiendo que sus músculos se tensaban con cada paso. Esa noche acamparon entre restos de chozas destruidas. El viento silbaba a través de las vigas rotas, creando un sonido que no era del todo natural. Parecía un lamento antiguo, atrapado entre los escombros. Barksen se sentó junto al fuego, y todos se reunieron a su alrededor. Era la primera vez que el anciano parecía realmente cansado. Escuchad bien, dijo con voz ronca. El enemigo al que nos enfrentamos no es un simple ejército de saqueadores. Son hombres endurecidos por la desesperación, guiados por un caudillo que no teme a los dioses ni respeta las leyes de los ancestros. Son más numerosos que nosotros, pero no más fuertes, siempre y cuando recordemos quiénes somos. Rumbar sintió como la sangre le hervía. No era temor lo que recorría su cuerpo, sino una energía feroz, como si un animal salvaje despertara dentro de él. ¿Cuántos quedan en Skarnon?, preguntó uno de los guerreros. Barksen guardó silencio un instante. Tal vez, una docena. Tal vez menos. El silencio que siguió fue brutal, casi insoportable.
A la mañana siguiente retomaron la marcha. El terreno se volvió más abrupto y el viento helado parecía querer arrancarles la piel. Pero lo peor llegó al acercarse a la garganta de las montañas. Desde lo alto podían verse columnas de humo. Y más abajo, figuras moviéndose. El enemigo estaba cerca. Hoy probaremos vuestra fuerza, murmuró Barksén. Esta será la primera colisión. Los guerreros se tensaron. Rumbar sintió como su corazón golpeaba como un martillo contra su pecho. Ajustó la correa de su escudo, aferró el hacha y dejó que el frío se apoderara de él, no como enemigo, sino como parte de su esencia. Los pasos del enemigo comenzaron a resonar entre las rocas, primero como un murmullo lejano, luego como un trueno repetido. Eran muchos. Más de los que deberían enfrentar tan pronto. El aliento de los hombres de Fjelgard se volvió vapor espeso, mezclado con la furia contenida. Rumbar avanzó hasta quedar en primera línea. No lo hizo por gloria. No lo hizo por orgullo. Lo hizo porque algo dentro de él lo empujaba hacia el filo del destino. Cuando las dos fuerzas se encontraron, no hubo gritos ceremoniales ni advertencias. Solo acero. Acero y sangre. El primer enemigo que cargó contra él era enorme, casi el doble de su tamaño. Blandía una espada de 2 manos y tenía el rostro pintado de negro. Rumbar no retrocedió. Rodó hacia un lado, esquivando el golpe vertical, y con un giro rápido hundió el hacha en el costado del gigante. Sintió el impacto subirle por el brazo. Sintió el calor de la sangre salpicando la nieve. Y por primera vez, sintió algo más, una claridad brutal, casi divina. Su cuerpo sabía qué hacer antes incluso de que lo pensara. A su alrededor, el caos estalló. Gritos, huesos quebrándose, el choque de los escudos, el olor metálico de la sangre caliente mezclado. El aliento de los hombres de Fjelgard se volvió vapor espeso, mezclado con la furia contenida. Rumbar avanzó hasta quedar en primera línea. No lo hizo por gloria. No lo hizo por orgullo. Lo hizo porque algo dentro de él lo empujaba hacia el filo del destino. Cuando las dos fuerzas se encontraron, no hubo gritos ceremoniales ni advertencias. Solo acero. Acero y sangre. El primer enemigo que cargó contra él era enorme, casi el doble de su tamaño. Blandía una espada de 2 manos y tenía el rostro pintado de negro. Rumbar no retrocedió. Rodó hacia un lado, esquivando el golpe vertical, y con un giro rápido hundió el hacha en el costado del gigante. Sintió el impacto subirle por el brazo. Sintió el calor de la sangre salpicando la nieve. Y por primera vez, sintió algo más, una claridad brutal, casi divina. Su cuerpo sabía qué hacer antes incluso de que lo pensara. A su alrededor, el caos estalló. Gritos, huesos quebrándose, el choque de los escudos, el olor metálico de la sangre caliente mezclándose con el frío del aire. Rumbar se movía entre el tumulto como si hubiese nacido para ello. Como si la guerra hubiese estado esperándolo desde el mismo día en que fue ofrecido al invierno. La batalla no terminó hasta que el sol comenzó a hundirse. Los enemigos, sorprendidos por la ferocidad de aquel pequeño grupo, retrocedieron hacia el valle. Los hombres de Fjelgard estaban exhaustos, cubiertos de heridas y sangre, pero vivos. Rumbar, jadeante, con el pecho lleno de fuego, se apoyó en su hacha clavada en la nieve. No sabía si reír, gritar o llorar. Solo sabía que algo había cambiado. Barksén se acercó a él, arrastrando el bastón. Hoy has nacido por segunda vez, dijo. Pero esto solo ha sido el principio. El anciano levantó la vista hacia el horizonte, donde el humo seguía ascendiendo de Skarnholm. La guerra verdadera nos espera allí. Y así, el grupo retomó su avance entre cadáveres y nieve teñida de rojo, sin saber que lo que les aguardaba más allá sería más oscuro, más sangriento y más decisivo que cualquier batalla anterior. Rumbar caminó al frente de todos. La guerra lo había llamado. Y él había respondido. El amanecer que siguió a la primera embestida llegó teñido de un gris pesado, casi metálico, como si el cielo presintiera el derramamiento de sangre que pronto empaparía la montaña. La noche había sido un parpadeo breve entre un combate y otro. Los hombres de Fjelgard durmieron apenas lo suficiente para que sus músculos dejaran de temblar, pero no lo suficiente para borrar el olor a muerte que llevaban impregnado en la piel. Rumbar despertó antes del resto, con el cuerpo adolorido, pero con la mente afilada como el filo de su hacha. Se levantó entre las sombras de un refugio improvisado y caminó hacia los riscos desde donde el viento cortante golpeaba el rostro como un látigo helado. Desde allí, podía ver la garganta de la montaña extenderse hacia el este. Y más allá,
Apenas visible entre la neblina, la silueta de Skarnolm. Una fortaleza herida. Era más grande de lo que había imaginado por las historias, pero las murallas ennegrecidas y las torres derrumbadas desprendían un rastro de tragedia. Parte de su grandeza seguía en pie, pero la otra parte era un monumento al fuego y la ruina. Rumbar no apartó la mirada. Algo dentro de él sabía que ese era el lugar donde su destino se revelaría, para bien o para mal. Barksen apareció unos minutos después, caminando con lentitud, pero con la expresión firme de un hombre que había visto aquello demasiadas veces para impresionarse. Ya está cerca el momento, dijo, observando el horizonte. Hoy sabrás lo que es luchar por algo que no pertenece solo a tu sangre, sino a la sangre de todos los que vinieron antes. Rumbar no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque no las necesitaba. Su respiración era profunda y rítmica, su mano descansaba sobre el mango del hacha, y sus ojos estaban fijos en la fortaleza como si quisieran atravesarla. Cuando el grupo inició la marcha final, la tensión era casi sólida. El terreno se estrechaba entre paredes de roca que actuaban como un embudo natural. Pasar por allí sin ser vistos era imposible. Y el enemigo lo sabía. El ataque llegó primero como un rugido que hizo eco entre las montañas, luego como una lluvia de flechas que descendieron con la furia de un enjambre. El grupo se cubrió rápidamente detrás de grandes escudos. Las flechas se clavaron en la madera con una fuerza brutal, pero no quebraron la formación. «¡Adelante!», gritó Barksen. «¡Rápido!». Avanzaron en cuclillas, cubriéndose entre sí mientras el silbido mortal continuaba. Rumbar sentía cada impacto vibrar en su brazo, pero no retrocedió. Su respiración se hacía espesa en el frío, pero sus pasos seguían adelante. Cuando salieron de la garganta, la visión fue aterradora. Decenas de guerreros enemigos aguardaban en la planicie que precedía a la fortaleza. Estaban organizados en líneas toscas, pero efectivas, y portaban armas brutales, muchas hechas de metal oscuro, desprolijo, pero letal. Sus rostros estaban pintados con símbolos que no pertenecían a ningún clan conocido. Eran muchos, demasiados. Rumbar sintió como el mundo se estrechaba en torno a él, como si el tiempo mismo aguardara su reacción. No fue miedo lo que sintió. Fue una especie de claridad demencial que le recorrió el pecho y se asentó en sus venas, fría como hielo y ardiente como fuego. El líder sonrió. Una sonrisa cruel, lenta, que parecía saborear el destino que los unía. Rumbar sintió como un fuego inmenso ardía dentro de él. Las voces del combate se apagaron durante un instante. El frío del norte dejó de importarle. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Apretó el mango de su hacha con más fuerza que nunca. «Voy por él», gruñó entre dientes. Y sin esperar orden alguna, se lanzó hacia el corazón del enemigo. Los guerreros enemigos intentaron detenerlo, pero Rumbar era una tormenta desatada. Saltó sobre un cuerpo caído, bloqueó un golpe con el escudo, hundió la rodilla en el rostro de un rival, clavó el filo en el pecho de otro. Su avance era tan feroz, tan inesperado, que incluso los enemigos retrocedieron un paso. El líder enemigo lo observaba, cada vez más atento, como si estuviera viendo la llegada de un adversario digno. Y cuando Rumbar estuvo lo suficientemente cerca, el gigante descendió de la roca con un movimiento lento, casi ceremonial. El suelo tembló al recibirlo. Su voz resonó entre los gritos y los choques metálicos de la batalla. «Ven, hijo del hielo. Ven a reclamar tu muerte». Rumbar no respondió. Solo levantó su hacha. Y la gran batalla de Skarnolm entró en su momento más decisivo. La nieve seguía cayendo, delgada y silenciosa, como si los dioses observaran desde lo alto, esperando ver cuál de los dos hombres marcaría el destino del norte. Y mientras las fuerzas chocaban alrededor, mientras los cuerpos se desplomaban y la sangre empapaba la tierra, Rumbar avanzaba hacia el duelo que cambiaría su vida para siempre. El mundo pareció contraerse alrededor de los dos. El combate general seguía rugiendo, pero se volvió un ruido lejano, como si la montaña hubiera absorbido todos los sonidos excepto los latidos de dos corazones dispuestos a detenerse solo cuando uno dejara de respirar. Rumbar avanzó despacio, midiendo el terreno, observando el arma monumental que el gigante blandía con una sola mano. El hacha doble tenía un filo ennegrecido, dentado, como si hubiera sido alimentado por fuego profano. El hombre que la empuñaba era incluso más temible de cerca, una montaña de músculos, cicatrices antiguas y tatuajes que parecían moverse con cada respiración. El gigante habló con una voz profunda, casi como un gruñido de la tierra. «Tu espíritu arde.
Lo vuelo desde aquí. Pero no es suficiente. No hoy. Rumbar no respondió. Solo apretó los dientes y adoptó una postura baja, con el escudo ligeramente adelantado y el hacha preparada para cortar o bloquear. El gigante avanzó primero. No corrió. No rugió. Simplemente dio un paso, y la piedra bajo sus pies crujió. Luego otro. Y otro. Hasta que, sin aviso, lanzó un golpe descendente que habría partido a un caballo en dos. Rumbar se apartó a un lado con un movimiento casi instintivo. El hacha doble impactó contra la tierra, abriéndola como si fuera manteca. Fragmentos de roca salieron despedidos. El segundo golpe llegó de inmediato, horizontal, un barrido brutal que obligó a Rumbar a lanzarse al suelo. Sintió el filo pasar sobre su cabeza, arrancando un pedazo de su trenza. Rodó hacia un lado, se puso en pie y contraatacó. Su hacha se hundió en el costado del gigante. O eso creyó. El filo chocó contra algo duro que había bajo la piel tatuada, como si el hombre llevara una segunda armadura hecha de hueso o hierro bajo la carne. El impacto le hizo vibrar el brazo entero. El gigante soltó una carcajada ronca. Bien. Tienes coraje, niño del norte. La mano enorme lo empujó con tanta fuerza que Rumbar salió despedido varios pasos hacia atrás. El aire se le escapó del pecho y por un instante vio blanco. El enemigo avanzó de nuevo. Rumbar sabía que no podía oponerse a la fuerza bruta de aquel monstruo. Tenía que usar la agilidad, el instinto, la velocidad que desde niño había desarrollado corriendo en los bosques y trepando riscos helados. El gigante levantó el hacha para otro golpe devastador. Rumbar se acercó en un salto corto, metiéndose en el espacio donde el arma era torpe. Le clavó su hacha en el muslo. Esta vez sí penetró, aunque no tan hondo como debía. El gigante gruñó. Era la primera vez que el dolor cruzaba su rostro. Rumbar aprovechó para cortar hacia arriba, buscando el hombro. Pero el gigante atrapó el mango del arma con una mano que envolvió la madera como si fuera una rama débil. «Luchas bien», murmuró. «Pero esto termina aquí». Tiró de Rumbar hacia él como si fuera un niño. Su puño, grande como una roca, chocó contra el rostro del joven y lo lanzó al suelo. Un pitido agudo llenó la cabeza de Rumbar. Sintió el sabor de la sangre caliente recorrerle la boca. Sus oídos zumbaban, la visión se nublaba. Y aún así, se levantó. El gigante observó aquello con una mezcla de fastidio y respeto. «Eres persistente», dijo. «Como un lobo herido que aún muerde». Rumbar escupió sangre. «Los lobos mueren mordiendo», gruñó. El gigante sonrió. Era una sonrisa terrible. El combate continuó. Rumbar esquivó otro golpe, pero el siguiente lo alcanzó de refilón. El hacha doble no lo cortó, pero el impacto lo lanzó contra un montón de piedras. Sintió como el aire se le escapaba otra vez y como sus costillas gritaban de dolor. Ese golpe habría matado a un hombre promedio. Pero Rumbar era un hijo del hielo. Un superviviente de tormentas. Un nieto de ancestros cuyo espíritu aún rondaba las montañas. Se levantó, casi temblando, y recuperó su hacha. Pero algo había cambiado. Ya no luchaba solo con su cuerpo herido. Luchaba con su rabia. Recordó a su madre muerta durante una tormenta. Recordó a su padre partiendo hacia la guerra y nunca volviendo. Recordó la promesa que se hizo junto al fuego: seré más fuerte que el hambre. Más fuerte que el frío. Más fuerte que la muerte. El gigante cargó de nuevo. Rumbar avanzó también. Las armas chocaron en un estallido metálico. Las chispas volaron. El sonido rebotó entre las rocas y se mezcló con el rugido del viento. Rumbar rodó por debajo del filo. Pasó entre las piernas del gigante y, en un movimiento salvaje, cortó con toda su fuerza el tendón del talón. La bestia gritó por primera vez. Una grieta profunda se abrió en el músculo. El gigante cayó apoyando una rodilla en el suelo. Su hacha doble se clavó a un lado. Rumbar no esperó. Saltó sobre el monstruo, trepando por su espalda como si fuera una montaña viva, y clavó su hacha entre los tatuajes negros, justo donde un omóplato dejaba un espacio vulnerable. El gigante rugió y trató de sacudírselo, pero Rumbar ya estaba sobre su nuca. Una vez. 2 veces. 3 veces. Golpeó con toda la furia que su corazón podía contener. El arma se hundió hasta el mango. El gigante cayó hacia adelante, sacudiendo la tierra. El peso del coloso levantó una nube de polvo y nieve. Rumbar permaneció de pie sobre él, jadeando, cubierto de sangre que no sabía si era suya o ajena. En la planicie,
el combate se detuvo unos instantes. Los guerreros enemigos observaron cómo su líder había sido derribado por un solo hombre. Los hombres de Fhelgard, al ver lo ocurrido, levantaron sus armas y lanzaron un grito que estremeció los riscos. La marea cambió. Barksén levantó su bastón ensangrentado. ¡A Skarnholm! Ahora. Rumbar abrió el camino. Que los enemigos huyan o ardan ante nosotros. Rumbar, todavía respirando con dificultad, levantó su hacha hacia el cielo, y un coro de guerreros respondió. Se lanzaron hacia la fortaleza. Los enemigos, quebrados por la caída de su líder, retrocedieron entre gritos. Algunos huyeron, otros continuaron luchando, pero sin el fervor que los había impulsado antes. La batalla se transformó en una persecución brutal. Las puertas derruidas de Skarnholm se abrieron ante Rumbar y sus compañeros, no como un santuario, sino como un testigo viejo que reconocía a un heredero digno de pisar su suelo sagrado. Y cuando el joven vikingo atravesó el umbral, sintió algo extraño. Un murmullo. Un escalofrío. Una presencia. Como si la fortaleza lo estuviera observando. Como si supiera algo que él todavía desconocía. Así comenzó el verdadero destino de Rumbar. No la batalla, ni la victoria. Sino lo que la fortaleza guardaba dentro. Y lo que esperaba ser despertado. Cuando Rumbar cruzó el umbral de Skarnholm, el bullicio de la batalla se apagó detrás de él, sofocado como si la piedra misma devorara cualquier sonido que pretendiera entrar. El aire dentro de la fortaleza olía a polvo antiguo, a hierro oxidado y a algo más profundo, un aroma tenue, apenas perceptible, que recordaba a madera quemada y sangre seca. El joven guerrero avanzó con pasos cuidadosos. Las antorchas que habían colocado los enemigos se consumían lentamente, proyectando sombras largas sobre los muros que parecían respirar. Rumbar sintió que cada piedra lo miraba. Que cada viga recordaba algo que sus ojos aún no podían ver. Este lugar, murmuró para sí, sin saber si lo decía con voz o pensamiento. Tiene memoria. La sala principal era amplia, sostenida por columnas talladas con figuras antiguas, lobos, cuervos, guerreros con rostros severos, y extraños símbolos en espiral que no reconocía del todo. La luz temblorosa de las antorchas hacía que las figuras parecieran moverse ligeramente. El silencio era espeso. Solo sus pasos resonaban. De pronto, un murmullo. Un hilo de voz. Algo entre el viento y un suspiro humano. Rumbar se detuvo. Tensó la mandíbula y alzó el hacha, preparado para enfrentar a cualquier enemigo que hubiera sobrevivido al ataque exterior. Pero lo que vio no fue enemigo ni sombra viva. Era un mural. Una pintura tallada directamente en la roca, casi borrada por el tiempo, pero aún visible bajo capas de polvo. Mostraba una figura enorme, rodeada de guerreros arrodillados. Todos ellos tenían marcas en la piel, marcas similares a las del gigante que Rumbar había derrotado en la planicie. Y allí, en el centro, había un símbolo, un círculo con 3 cuernos entrelazados, curvados como si fueran parte de una criatura. Rumbar frunció el ceño. No es el símbolo de ningún clan que conozca. Entonces escuchó pasos detrás de él. Volteó rápidamente, hacha en alto. Era Barksén, el sacerdote. El anciano lo miraba con un brillo intenso en los ojos, como si esperara precisamente ese descubrimiento. Ese símbolo, dijo Rumbar. ¿Qué representa? Barksén se acercó al mural con reverencia. Su voz sonó casi como un rezo. El Fjordo de Hueso. Rumbar parpadeó. Nunca escuché ese nombre. No muchos lo hicieron, respondió el anciano. Y quienes lo escucharon, desearon olvidarlo. Barksén pasó su mano por la superficie fría del mural. Este lugar, Skarnholm, fue construido sobre un antiguo asentamiento de guerreros que, cambiaron. Hombres que no nacían fuertes como tú, muchacho, sino que se forjaban mediante rituales antiguos. Ritual de sangre. Ritual de hueso. Rumbar recordó el cuerpo del gigante. Tatuajes. Fuerza inhumana. Piel dura como hierro. ¿Ese gigante era uno de ellos? Uno de los últimos, asintió el anciano. Pero no el mayor peligro, sino un mensajero. Un eco. Rumbar frunció el ceño. ¿Un mensajero de qué? Barksén bajó la mirada. De que el líder del Fjordo de Hueso ha despertado. Y si despertó, vendrá a reclamar lo que cree suyo. Rumbar dio un paso atrás. ¿Y qué es lo que cree suyo? El anciano lo observó en silencio un largo rato, como si midiera sus palabras. Finalmente, respondió. Tú. El piso pareció moverse bajo los pies de Rumbar.
¿Yo? Tu fuerza, muchacho, tu resistencia, no son casualidades. Los dioses disponen muchas cosas, sí, pero hay dones que tienen raíces más hondas que cualquier plegaria. Tú luchaste contra un gigante marcado por la carne ritual, y lo venciste. Eso no es normal. El corazón de Rumbar latió más fuerte. ¿Estás diciendo que? Eres descendiente del linaje que los antiguos querían recuperar, dijo Barksen. Un linaje que escapó a los rituales, huyó montaña arriba y se ocultó entre las aldeas. Tus ancestros sobrevivieron por siglos, sin que nadie supiera quiénes eran en verdad. Rumbar recordó las historias de su madre. Recordó la fuerza de su padre. Recordó sobrevivir al frío extremo cuando otros niños habrían muerto. Recordó correr más rápido, escalar más alto. ¿Había sido siempre así? Barksen continuó. El líder del Fjordo de Hueso, el que crearon con rituales antiguos, fue sellado hace casi 4 generaciones en un valle helado, cerca de la costa. Se llama Rodn, el devora almas. Ha dormido todo este tiempo. Pero la sangre tiene voz. Y cuando supo que su linaje sobrevivía, el anciano lo señaló con un dedo tembloroso. Despertó. Rumbar sintió frío. Un frío distinto a cualquier invierno. Entonces, dijo lentamente. La guerra que afrontamos no termina aquí. No, respondió Barksen, apoyándose en su bastón. Esto fue solo la apertura del escudo. El anciano avanzó hacia una puerta lateral, donde unas escaleras descendían hacia la oscuridad. Ven. Hay algo que debes ver. Algo que tus ancestros dejaron aquí para ti. Rumbar tragó saliva. Apretó su hacha. Y descendió. El corredor estaba húmedo y cubierto de musgos. El olor del pasado impregnaba cada piedra. Por primera vez, Rumbar sintió miedo. No miedo al combate, ni a la muerte, ni al dolor, sino miedo a lo desconocido dentro de sí mismo. ¿Qué esperas encontrar ahí abajo? Preguntó. No lo que espero, respondió Barksen. Lo que temo. Llegaron a una puerta de madera negra, reforzada con hierro. El anciano sacó un pequeño colgante de entre sus ropas, un triángulo con 3 líneas curvas, igual al símbolo del mural. Lo presionó contra la cerradura. La puerta se abrió con un quejido. Rumbar dio un paso dentro. Y el aire cambió por completo. Allí no había columnas ni murales ni armas oxidadas. Había un pedestal de piedra, y sobre él, una máscara, tallada en hueso. Oscura como la noche. Marcada con líneas rojas que parecían sangre seca. Rumbar sintió que el corazón se le detenía. Esa máscara, dijo Barksen. Tus ancestros la robaron al Fjordo para evitar que se completara el ritual final. La máscara que controla al devora almas. Sin ella, Rodn está incompleto. Despierto, sí. Pero incompleto. Rumbar extendió la mano. Sin querer. Como si algo lo llamara desde dentro. Barksen lo sujetó del brazo. No la toques aún. Si la tomas, tu destino cambiará. Para siempre. No habrá vuelta atrás. No volverás a ser un hombre más de la aldea. Serás parte de la guerra que se avecina. Parte del linaje que creían extinguido. Rumbar respiró hondo. Su mano tembló. El peso del futuro cayó sobre sus hombros como un manto frío. Su voz salió ronca. Si no la tomo, ¿qué ocurrirá? Barksen cerró los ojos. Rodn vendrá. Con todo su ejército de rituales incompletos. Con sus gigantes tatuados. Con sus engendros del hielo. Vendrá por ti. Vendrá por la máscara. Vendrá por lo que queda del norte. Rumbar clavó la mirada en la máscara. Era hermosa y terrible. Era una reliquia que no debería existir. Pero existía. Y lo estaba llamando. Finalmente, Rumbar dijo. Entonces, no tengo elección. Y extendió la mano. Cuando sus dedos rozaron la superficie de la máscara, un relámpago de luz roja estalló en la cámara. El aire vibró como si algo antiguo despertara. El mundo pareció partirse en dos. Barksen gritó su nombre, pero Rumbar ya no lo escuchaba. La máscara ardía. La máscara latía. La máscara vivía. Rumbar apretó los dientes mientras una corriente helada le recorría la espina dorsal. Una voz, profunda y múltiple, susurró dentro de su cabeza. Sangre del norte, por fin regresaste. Barksen retrocedió aterrado. Suéltala, Rumbar. O te consumirá. Suéltala. Pero ya era tarde. La máscara se fundió a la piel del hijo del norte como si siempre hubiera sido suya.
Y cuando Rumbar levantó la cabeza, sus ojos ya no eran del todo humanos. Así comenzó la guerra del devora almas, y el verdadero destino del joven vikingo cuyo nombre habría de retumbar por siglos. Rumbar Skardison, el último del linaje perdido. El mundo regresó despacio. Primero como un rumor. Luego como un golpe. Rumbar abrió los ojos, pero el techo de piedra ya no era simplemente un techo. Veía grietas donde antes no había nada. Veía pulsos de calor y de frío en las paredes, como si la piedra respirara. Cada sonido se le presentaba ampliado, el goteo del agua, el crujido de la madera vieja, incluso los latidos del anciano Barksen, rápidos y asustados. Rumbar se incorporó lentamente. La máscara estaba adherida a su rostro como una segunda piel, sin peso, sin borde, como si hubiera nacido con ella. Pero sentía algo más, una presencia dentro de su mente. Un murmullo constante, profundo, como el eco de una caverna infinita. Hijo del hielo, heredero, despiértame. Rumbar apretó las manos con fuerza. Su visión se nubló un instante. La voz estaba ahí, en su cráneo, reptando por sus huesos. Barksen lo miraba con horror y devoción mezclados, como quien presencia la caída de un hombre y el nacimiento de un mito al mismo tiempo. Rumbar, dime, ¿sigues ahí? Preguntó el anciano, temblando. Rumbar respiró hondo. Sí. Estoy aquí. Pero incluso él sintió la mentira. No estaba del todo seguro. Subieron por el pasadizo hasta el salón principal de la fortaleza. Los guerreros de Fjelgard aguardaban con las armas aún manchadas de sangre, mirando la máscara con recelo. Algunos dieron un paso atrás. Otros se santiguaron con símbolos de sus dioses. Otros simplemente quedaron paralizados, incapaces de comprender qué era aquello que había surgido del subterráneo. ¿Qué ha hecho? Preguntó uno de los hombres, sin quitar los ojos de la máscara. Barksen levantó la mano. Ha tomado el legado que sus antepasados ocultaron durante generaciones. Los murmullos crecieron. Algunos guerreros miraron a Rumbar como si fuera un monstruo. Otros lo miraron como si fuera un elegido. Rumbar no habló. Las palabras no encontraban salida. La voz dentro de su mente, en cambio, no callaba. ¿Caminan a tu alrededor como ovejas que temen al lobo? Déjalos. Los necesitarás cuando la noche caiga. Rumbar apretó los dientes para contenerla. Tenemos que salir de aquí, dijo por fin. La batalla aún no ha terminado. La batalla no era el problema, respondió Barksen. La guerra empieza ahora. Al salir de Skarnholm, el cielo estaba encapotado. Nubes negras rodaban como bestias silenciosas sobre las montañas. La nieve caía en remolinos pequeños, aunque era temprano para un clima tan duro. Algo estaba perturbando los vientos del norte. Los guerreros comenzaron a extenderse formando una línea defensiva alrededor de la fortaleza tomada. Algunos iniciaron hogueras. Otros apilaron cuerpos caídos en montones silenciosos. El ambiente olía a humo, sangre y victoria amarga. Pero Rumbar no veía eso. No del todo. Veía más. Veía huellas en la nieve que nadie más podía ver. Veía sombras moverse detrás de las montañas, demasiado grandes para ser hombres, demasiado silenciosas para ser animales. Barksen, dijo con voz baja. Algo se está moviendo ahí afuera. El anciano entrecerró los ojos, pero no vio nada. ¿Qué ves? Rumbar señaló hacia el horizonte. Gigantes. No como el que maté. Más, retorcidos. Como si la nieve los hubiera moldeado y luego abandonado. Barksen palideció. Los hijos incompletos, susurró. Rodn los envía para probarte. La voz interna rugió con fuerza. Déjalos venir. Hace siglos que no pruebo la guerra. Rumbar sintió un escalofrío. La máscara quería batalla. Su sangre también, aunque se negase a admitirlo. El anciano lo tocó en el brazo. Tienes que resistir. Lo que llevas puesto quiere devorarte. Quiere convertirte en el puente entre este mundo y el líder del Fjordo. Si caes, todos caeremos contigo. Rumbar respiró hondo, intentando separar su pensamiento de aquel susurro oscuro que se expandía en su mente. No caeré, dijo, aunque su voz tembló. Esa noche, mientras los hombres dormían en precarias tiendas alrededor de Skarnholm, Rumbar permaneció despierto, sentado en un peñasco, mirando el cielo gris que no dejaba ver las estrellas. La máscara parecía viva. Su piel palpitaba bajo ella. De pronto, una silueta emergió de entre los árboles cercanos.
Rumbar se puso en pie. ¿Quién anda ahí? Una figura encorvada avanzó, apenas perceptible a través de la nieve. Un anciano cubierto de pieles, con un bastón hecho de ramas trenzadas. Sus ojos brillaban como brasas, y en su rostro había tatuajes tan antiguos que parecían escritos por el viento. Rumbar alzó su hacha. Da un paso más y será el último. El anciano sonrió, mostrando dientes ennegrecidos. No he venido a morir, hijo del hielo. He venido a hablar. He venido a advertirte. Rumbar frunció el ceño. ¿Quién eres? El anciano levantó la mirada hacia la máscara. Soy Scaldi, el errante. El último vidente del norte. El que vio nacer al devora almas, y el único que sabe cómo destruirlo. Rumbar bajó el arma apenas un palmo. Scaldi continuó. Has tomado la máscara. Era inevitable. Eres del linaje que escapó, pero también eres del linaje que pertenece. Dentro de ti hay dos destinos, Rumbar Scardison. Uno te convierte en Salvador. El otro, en el heredero del monstruo. La voz en la mente de Rumbar rió con desprecio. Todos mienten. El vidente más que ninguno. Rumbar se llevó una mano a la cabeza, tratando de silenciar aquella presencia. ¿Qué quieres de mí? Scaldi se acercó despacio, con paso doloroso. No vengo a pedirte nada. Vengo a decirte lo que ya está escrito en la nieve que cubre tu sombra. Rodn viene. Lo escuché en las tormentas. Lo leí en los huesos de los animales muertos. Lo vi en mis visiones. El devora almas ha despertado, y tú eres su llave. Rumbar sintió un nudo en la garganta. ¿Qué puedo hacer? Scaldi apoyó sus garras viejas sobre el pecho del joven. Debes viajar al Valle de los Ecos, donde todo comenzó. Donde tu linaje huyó. Donde la guerra fue sellada con sangre. Allí encontrarás algo más antiguo que la máscara. Algo que puede romper la conexión entre tú y él. O puede completarla. Barksen, que había seguido al joven en silencio, intervino. ¿Qué encontraremos allí? El vidente sonrió con amargura. El origen del ritual. La forja donde crearon a Rodn. Y quizá, a su primer descendiente. Rumbar sintió un escalofrío. ¿Quieres que vaya a donde nació el devora almas? Scaldi asintió lentamente. No tienes opción. Si te quedas, vendrá por ti. Si huyes, te encontrará. Si luchas aquí, perderás. El norte caerá. Rumbar tragó saliva. Miró el bosque helado. Miró la máscara reflejada en un charco de agua fría y vio un semblante que ya no era del todo suyo. El vidente dio la vuelta y comenzó a alejarse. Sígueme cuando amanezca. El camino será largo. El hielo será cruel. Pero es el único sendero que te queda. Antes de perderse entre la nieve, añadió. En el Valle de los Ecos, te espera la verdad de tu nombre. Cuando Scaldi desapareció, Barksen miró a Rumbar con preocupación. ¿Estás preparado? Rumbar no respondió de inmediato. El viento soplaba con fuerza. La máscara ardía. La voz interna susurraba. Ven. Quiero verte en la nieve donde nací. Entonces el joven dijo. No estoy preparado. Pero iré igual. Y así comenzó el viaje hacia la forja del devora almas. Hacia el Valle de los Ecos. Hacia el corazón del linaje del que había intentado escapar toda su vida. Hacia su destino.